El hospital estatal nunca dormía, pero de noche pareció olvidar que estaba vivo. Los pasillos se alargaban más de lo normal. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido cansado, y el olor a desinfectante se mezclaba con algo más viejo, más profundo, como humedad atrapada en concreto durante décadas. Andrés Ramírez caminaba por el sótano con pasos medidos, intentando no hacer ruido, aunque sabía que a esa hora nadie bajaba a la morgue. Era su tercera semana como asistente forense. Todavía no se acostumbraba a la sensación de estar rodeado de cuerpos, ni al silencio espeso que parecía observarlo. Aún así, había algo peor que los cadáveres: los rumores. «Nunca entres a la cámara 7», le habían dicho en voz baja. No existe, pero está ahí. Andrés había intentado ignorarlos. En los registros oficiales solo aparecían 6 cámaras frigoríficas, todas funcionales, todas asignadas. Sin embargo, cada vez que alguien mencionaba la 7, lo hacía con la misma expresión: incomodidad, miedo mal disimulado y un rápido cambio de tema. Aquella noche, la curiosidad fue más fuerte. El pasillo del fondo terminaba en una puerta metálica distinta a las demás. No tenía placa, solo un número 7 apenas visible, rayado como si alguien hubiera intentado borrarlo. El aire ahí era más frío y el sonido del hospital se apagaba poco a poco, como si el sótano absorbiera el ruido. Andrés pasó su tarjeta. Nada. Probó una segunda vez. El lector no reaccionó. «Claro», murmuró, «no existes». Tomó una palanca del carrito de herramientas. El metal crujió cuando forzó el cerrojo. Un sonido que sonó demasiado fuerte en el silencio. Durante un segundo, creyó escuchar algo desde dentro, como un golpe ahogado. Se detuvo, contuvo la respiración. Nada, solo su propio pulso. Empujó la puerta. La cámara 7 estaba vacía. Al menos eso parecía. Una sola camilla ocupaba el centro del cuarto, cubierta por una sábana blanca perfectamente acomodada. No había etiquetas, ni bolsas, ni registros visibles. Las paredes estaban más manchadas que en el resto de la morgue, como si el tiempo hubiera pasado distinto ahí. El sistema de refrigeración estaba apagado, pero el frío era más intenso que en cualquier otra cámara. «¿Hola?», dijo sin saber por qué. Andrés se acercó con cautela. No había forma de que una cámara sin asignar tuviera cuerpo. Lo sabía. Aún así, su estómago se tensó cuando estiró la mano y levantó ligeramente la tela. Debajo no había nada. La sábana cubría una camilla vacía. El alivio duró poco. Algo no encajaba. La tela estaba fría, demasiado fría, como si hubiera estado cubriendo algo hasta hacía poco tiempo. Retrocedió y decidió revisar el sistema digital. Salió de la cámara, dejó la puerta entreabierta y caminó hasta la computadora central de la morgue. Tecleó su usuario, entró a los registros y buscó manualmente: cámara 7. El sistema tardó más de lo normal en responder. La pantalla parpadeó distorsionándose brevemente, como si la imagen se derritiera. Luego apareció una sola ficha activa. Una. Andrés sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Nombre: Andrés Ramírez. Edad: 32 años. Causa de la muerte: asfixia. Fecha: 3 días atrás. «¡No!», susurró, retrocedió un paso.
chocando con algo sólido. La silla rodó. El monitor empezó a emitir un pitido grave, constante, que no reconocía. Intentó cerrar el archivo, pero el cursor no respondía. Entonces, la cámara de la puerta 7 se cerró de golpe. El estruendo sacudió el sótano. Las luces se apagaron durante un segundo eterno. Cuando regresaron, el aire se volvió más denso, más frío. Desde el fondo del pasillo se escuchó el sonido inconfundible del sistema de refrigeración activándose. Andrés corrió hacia la puerta y jaló con todas sus fuerzas. No se abrió. Desde dentro de la cámara, algo golpeó la pared, una vez y luego otra vez, y esta vez no sonaba vacío. El sonido del sistema de refrigeración se volvió más grave, más profundo, como si el sonido proviniera de algo vivo intentando respirar. Andrés retrocedió por instinto, sintiendo cómo la piel de sus brazos se erizaba bajo la bata. El frío ya no era uniforme, pulsaba en oleadas, entrando y saliendo de su pecho. «Esto no puede ser real», murmuró. La pantalla del panel digital seguía encendida. Su nombre aún estaba ahí. Su nombre, la fecha. 3 días atrás. Andrés intentó tocar la pantalla, pero al hacerlo, las letras se deformaron, estiradas como si estuvieran impresas sobre una superficie líquida. El monitor emitió un pitido agudo y luego mostró un nuevo mensaje. Registro activo. La camilla crujió detrás de él. Andrés giró lentamente. La sábana blanca ya no estaba tan lisa como antes. Tenía pliegues nuevos, tensos, como si algo debajo hubiera cambiado de posición. Tragó saliva y dio un paso hacia atrás hasta chocar con la puerta metálica. «¿Hola?», dijo odiándose por lo frágil que sonó su voz. Nadie le respondió, solo el zumbido cada vez más irregular. De pronto, las luces se apagaron. La oscuridad no fue total. Una iluminación difusa, verdosa, comenzó a filtrarse desde ningún lugar en particular, como una niebla luminosa suspendida en el aire. Andrés sintió que el espacio se hacía más pequeño, que las paredes se acercaban apenas unos centímetros, lo suficiente para incomodarlo. El olor cambió, ya no era solo desinfectante, era humedad, óxido y algo más. Un aroma tenue, dulzón, parecido al aliento humano atrapado en un lugar demasiado tiempo. La sábana se levantó unos centímetros. Andrés quiso correr, golpear la puerta, gritar. Su cuerpo no respondió de inmediato. Sus piernas temblaban, rígidas, como si el frío se hubiera metido en los huesos. «¡No! ¡No!», susurró. La sábana volvió a moverse, esta vez con más claridad. Algo debajo de ella se incorporaba, empujando la tela hacia arriba con una forma inconfundible. Hombros, cuello, una cabeza. Andrés cerró los ojos por un segundo, esperando que todo desapareciera. Cuando los abrió, la figura ya estaba sentada. No podía ver el rostro. La sábana lo cubría por completo, pero la silueta era demasiado familiar. La estatura, la forma del torso, incluso la forma en que los pies colgaban ligeramente de la orilla de la camilla. «No, soy yo», dijo Andrés, casi suplicando. La figura inclinó la cabeza, como si escuchara. Un sonido húmedo escapó debajo de la tela. No era una voz, sino como un intento fallido por respirar. Un jadeo roto. El panel digital volvió a activarse solo. Nuevas líneas aparecieron en la ficha.
Estado en proceso. Las paredes comenzaron a sudar. Gotas de agua resbalaban lentamente, formando pequeños charcos en el suelo. La puerta metálica vibró una vez y luego otra, como si algo del otro lado intentara entrar o salir. Andrés sintió un tirón en la garganta. Le costaba respirar. El aire parecía espesarse, volviéndose pesado, insuficiente. Se llevó una mano al cuello, notando cómo sus propios dedos temblaban. La figura en la camilla bajó lentamente los pies al suelo. El sonido de piel húmeda tocando el metal helado sonó demasiado fuerte en el silencio. «Tú», intentó decir Andrés, pero su voz se quebró. «Tú estás muerto». La figura se puso de pie. La sábana cayó parcialmente, revelando un pecho amoratado, marcado por dedos oscuros alrededor del cuello. Andrés reconoció esa marca de inmediato. El rostro seguía oculto en sombras, pero no hacía falta verlo. Andrés sentía una presión creciente en su propia garganta, como si unas manos invisibles comenzaran a cerrarse alrededor de ella. Cayó de rodillas, tosiendo, luchando por aire. La figura dio un paso hacia él. Con cada paso, el frío aumentaba y la nieve verdosa se volvía más espesa. Andrés apenas podía distinguir el contorno de ese otro él, ese reflejo imposible. «No», logró decir, «yo sigo vivo». El otro Andrés inclinó la cabeza y por primera vez habló. Su voz no salió de su boca, salió de las paredes. «Sí, todavía lo estás». Las luces explotaron en una lluvia de chispas. El sistema de refrigeración alcanzó su nivel máximo y la temperatura cayó de golpe. Andrés sintió cómo su visión se oscurecía en los bordes, cómo el aire se le escapaba. La puerta de la cámara 7 se abrió de golpe. La última imagen que Andrés vio antes de desvanecerse fue la sábana deslizándose sobre él, acomodándose sola. El supervisor de la morgue llegó a las 6 en punto. Como todas las mañanas, el hospital comenzaba a despertar lentamente. Pasos apresurados en los pasillos superiores, carros metálicos rodando, voces apagadas que aún no terminaban de abandonar el sueño. Abajo, en el sótano, el aire seguía siendo denso y frío, como si la noche se negara a marcharse. Notó algo extraño de inmediato. La puerta de la cámara 7 estaba abierta. Se detuvo frente a ella, frunciendo el ceño. Esa puerta siempre estaba cerrada. Siempre. Dio un vistazo rápido al pasillo, esperando encontrar a Andrés, pero no había rastro del joven asistente. Supuso que se había adelantado a entregar algún informe. Entró. La cámara estaba iluminada de forma normal, blanca, clínica, nada de niebla verdosa, nada fuera de lugar. El sistema de refrigeración sonaba con su zumbido constante y predecible. El olor a desinfectante volvía a dominar el ambiente. En el centro de la habitación, una camilla ocupada. El supervisor se acercó con pasos medidos. Sacó su tableta para revisar el registro correspondiente. Al sincronizarla con el sistema, la pantalla tardó unos segundos más de lo habitual en cargar, como si dudara. Finalmente, apareció una ficha activa. Ramírez, Andrés, edad 32, causa del fallecimiento, asfixia, hora de ingreso 3:17 AM. El supervisor levantó la vista hacia el cuerpo cubierto por la sábana. No reconoció ese nombre de inmediato, pero algo en su estómago se tensó. Había una sensación incómoda,
una certeza silenciosa de que algo no encajaba. Levantó la sábana con cuidado. El rostro de Andrés estaba pálido, los labios azulados, los ojos entreabiertos en una expresión de sorpresa congelada. Alrededor de su cuello, las marcas oscuras de dedos bien definidos. No había señales de lucha. No había explicación clara. Extraño, murmuró el supervisor. Revisó el resto del cuerpo. Todo coincidía demasiado, como si el hombre hubiera sido colocado ahí con una precisión obsesiva. El supervisor volvió a cubrirlo y dio un paso atrás. Fue cuando notó algo más. La cámara tenía un ángulo muerto nuevo. Las cámaras de seguridad cubrían cada rincón de la morgue, excepto ahora, un pequeño punto justo enfrente de la camilla. Un espacio perfectamente circular, donde la imagen se distorsionaba ligeramente, como si el aire mismo estuviera dañado. Más tarde, al revisar las grabaciones de la noche anterior, el supervisor y 2 técnicos observaron la pantalla en silencio. El video mostraba a Andrés caminando por el pasillo del sótano. Se veía nervioso revisando una carpeta. Se detenía frente a la cámara 7. Dudaba. Ahí, dijo uno de los técnicos. Nadie entra ahí, pero Andrés sí lo hizo. La grabación mostró cómo forzaba el cerrojo y entró. La puerta se cerraba detrás de él. Luego, nada. Durante casi 20 minutos la grabación se volvía errática. Interferencias, sombras que no correspondían a ningún movimiento lógico. En cierto punto, una figura aparecía brevemente frente a la cámara, borrosa, desalineada, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. No era Andrés, o no del todo. A las 3:17 a.m., la puerta de la cámara se abría sola. De la oscuridad salía alguien caminando con pasos firmes. Vestía la bata de Andrés, pero su postura era distinta, más rígida, más segura. Al pasar frente a la cámara, el rostro quedaba oculto por una distorsión. El técnico pausó el video. «Eso es», empezó a decir. «Bórralo», ordenó el supervisor. «Todo». «Pero señor, ahora, dije». El archivo fue eliminado del sistema principal, sin respaldo, sin registro. La cámara 7 volvió a figurar como inactiva en el sistema, como si nunca hubiera sido utilizada. Días después, un nuevo asistente forense comenzó su turno nocturno. Joven, nervioso, caminó por los pasillos del sótano, escuchando historias a medias, rumores que nadie confirmaba del todo. Al pasar frente a la cámara 7, sintió un escalofrío inexplicable. Desde el interior, algo golpeó suavemente la puerta, una sola vez. Y en el sistema digital, una nueva ficha comenzó a cargarse lentamente. Crister, antítesis del terror. Suscríbete.